Mesera, señoras y señores, bienvenidos a la colección de Perú 77. Un duelo en relevos australianos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Y aquí está, ¿quién pidió tapetitos de baño, doctor Alfonso Morales? Tienes que aprender a respetar, mi maga. Tienes que aprender a respetar. Lo respetamos, doctor. Pero ¿de qué es un tapetito de baño? Del baño no sale. Bueno, pues aquí lo tienen, amables amigos, a la nueva figura de la lucha libre, que es Místico. Miguel Linares. Así es, efectivamente, señoras y señores, el escenario de la Arena Coliseo de Perú 77. Público metidísimo en esta batalla. Parece Místico en problemas en este arranque de la batalla. Ya sabemos el pique, la rivalidad con el último guerrero. Y no deja pasar aquí la oportunidad Rey Bucanero para castigar a Místico. Enfocando baterías contra el hombre de la comarca lagunera, Black Warrior. Místico hacia arriba. Ahí lo tienen ya en el cuadrilátero. Shocker rodeado por estas auténticas fieras del cuadrilátero. Difícil este compromiso para los técnicos, doctor. Correcto, Miguel. Mientras tanto, amables amigos, estamos en el Coliseo Metropolitano cuando aparece este que es el ídolo de Magadán, Shocker. Paso, doctor, paso sin ver. Aquí podemos apreciar a estos ídolos en un manejo impresionante, la maquinaria del dolor. Es un cinismo inaudito. 3 contra 1, por Dios. Sí, así es. No hay respeto aquí al reglamento. Y bueno, pues aprovechan ahora estos guerreros del infierno. Ahí tiene usted al Rey Bucanero. Vaya proyección de frente sobre la lona. En problemas, Místico. Sube Black Warrior. Muy difícil así. Casi imposible. Los tres rufianes dentro del cuadrilátero. De lado a lado, paseando a Black Warrior. Ahí está el de Monterrey, Nuevo León, Tarzan Boy. Observen ustedes, hay sincronización en este equipo rudo. Y lo que faltaba, Tarzan Boy con ese castigo, Leobardo. Un castigo excepcional por parte del niño de la selva, Tarzan Boy, que ahora increpa a sus rivales. Los guerreros del infierno están en grande, piensan en grande, pero ya actúan se en hizo grande. una costumbre, Maga, ¿cómo piensan en grande? Si son 3 contra 1, ya se hizo una costumbre. Por eso Miguel. piensan en grande. No, pues doctor. así resulta fácil para Así estos hasta rudos. cualquiera, ¿no? Ante la Efectivamente. complacencia ahí de Rafael Valle y Tienen de razón, es un el trabajo Tigre fácil. Hispano. Es un trabajo fácil, ellos lo hacen fácil. Pero 3 contra 1, Magadán. Por eso, como la Martina, no haces caso andando en la borrachera, ¿verdad? Ya confundiste las canciones, doctor. El caso es que... ¿O no es la Martina o cuál es? El caso es que ganaron a los ver, rudísimos. ¿Qué canción es? La Martina, ¿no? No, ¿qué? La Martina. No es la Martina. Estoy tratando de... Esta la cantaba Frank Sinatra. Sí, eso sí, ahí está el trabajo de equipo. El movimiento sincronizado por parte de Rey Bucanero y el último guerrero. Y la finalización de este castigo por parte de Tarzan Boy. Ahí está Shocker y sus últimos momentos. Bueno, pues así es, aquí estamos en la reconstrucción de los hechos, una proyección de frente sobre la lona, la doble palanca a los brazos. Ahí estaba liquidando a Shocker, una cruceta todavía aplicada por Tarzan Boy. Regresamos con más emoción a esta Arena Coliseo a través de Televisa Deportes. Bueno, señoras y señores, regresamos a la Coliseo. Ahora resulta que la Martina también, aparte de infiel, era alcohólica. No, era bebedora social. Bien, amables amigos, hace unos días en los estudios de Televisa San Ángel aparecía en la escena este que es el número 1 de la comarca, el más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre, enfrentando a Shocker. Efectivamente, violencia y después Winnie the Kid. Ese Winnie the Kid ya me tiene hasta la maceta, mi maga. Un luchador profesional de lo mejor, pero llegó violencia para defenderlo. En un Ese duelo de violencia, cabelleras, no. Le dieron su merecido. Fue un golpe de suerte por parte de Shocker, doctor, tú lo sabes. Bueno, esto fue lo que sucedió. Así es, doctor, y bueno, pues aquí Místico
hacia fuera del cuadrilátero. Continúa todo por el mismo sendero, por el mismo camino, difícil así. Unos rudos que están atacando el equipo en grupo, echando montón como se dice. Y los técnicos, bueno, pues siempre en esa desventaja numérica, aunque hay clase, hay creatividad de la tercia técnica y un chispazo puede ser la solución. Sin embargo, se ve difícil ante el empuje, ante la fuerza de estos rudos. Ahí está el último guerrero. Y de manera diagonal proyectando a Shocker. Y el grito desde las alturas, doctor. Y la gente, coro multitudinario, Shocker, Shocker, Shocker. La gente está con los guerreros del infierno, doctor. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Aquí tienen ustedes a este que es el último guerrero de Gómez Palacio Durango, que está abusando, Miguel. No está abusando, ¿qué les No, pasa? ahí está precisamente. Y proyectan al alumno de Pero Fray no está Tormenta. abusando, muchachos. Ay, Por favor, místico. vuelvan en sí, recapaciten, no se exciten. Mire, doctor. ¡Ay! Iban a faulear ahí a Místico. Cuando aparece Black Warrior. Reaccionan ya los técnicos. Y ahora sí a cobrarse cada una de las afrentas. Ahí está Black Warrior. Dentro del cuadrilátero Místico. Viene por la venganza frente al Rey Bucanero. Acciones en esta segunda caída. El público apoyando a Místico. Ahí está la velocidad, que puede ser factor fundamental en esta segunda caída. El giro y la palanca al brazo. Cuando aparece Tarzan Boy ahí al rescate. ¿Llegó Tarzan Boy? Jamás lo vimos. Le metió tremendo puntapié en la faz. Ve nada más a tu ídolo, Maga. No lo vi, doctor, Shocker. pero si lo hizo, se lo merecía Shocker. Es ídolo Magadán en el cuarto de Adib. Ese póster de pared a pared de Shocker. Sí, cómo no, doctor. Y bueno, pues ahí está el 1000% guapo frente a Tarzan Boy. Golpe con el antebrazo. Vamos a ver si es suficiente. Candado a la cabeza. Sale proyectado Shocker. Ahí ante la fuerza de Tarzan Boy. Reacciona otra vez Jair Soria. Y viene con esta tremenda patada sobre el rostro de Tarzan Boy. Y aparece ahora, ¡qué bonito! Ahí desde la tercera. Una ligera planchita y viene también Black Warrior. Señoras y señores, le sacaron el agua a la alberca. Black Warrior en graves aprietos. Viene a los 3 de rigor. El referee Maya contó. Y con esto prácticamente está eliminando en esta caída al bando de los rudos. Se lanzó Místico. No con mucha fortuna, pero afortunadamente no se lastimó. Esta es la victoria de los técnicos en esta caída. Una caída muy apretada. No obstante, los pequeñines disfrutando de lo lindo. Un saludo a Omar Chaparro, a Rafita, a Perico, doctor, a don Memo del Bosque. Correcto, pero así lo ve Miguel. Ahí aparecía, qué bonito con esa planchita. Desde la tercera. Mientras Black Warrior le hacía los honores al último guerrero. Observen ustedes a Shocker metiendo el pie a manera de estaca, cruzando las piernas del rival. Y Black Warrior en este duelo frente al último guerrero. Ahí se lo llevaba con esta rana invertida. El toque de espaldas, los 3 segundos fuera. Los técnicos aquí emparejando la batalla. Rey Bucanero ya no quiso saber nada de Místico y puso distancia de por medio. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de esta batalla, la tercera caída. Último guerrero en este duelo frente a Black Warrior. Duelo de poder a poder, Leobardo. Efectivamente, Black Warrior es el rival en turno, el último guerrero llevando la mejor parte. Observen el potencial que tiene el rudo, pero la experiencia que también porta el Black Warrior. Dos hombres que se conocen a la perfección. Vean cómo Tarzan Boy se resiste al castigo, las equivocaciones ahora por parte de los rudos.
Situación que aprovecha para burlarse este Black Warrior. No lo debe de hacer así, doctor. Eso, señoras y señores, eso. Eso, mi maga, es un invento, es un infundio. Eso no es cierto, Magadán, tú lo sabes. ¿Cuál latifundio, doctor? Ahí lo tienes, chiquitín. Así es, y bueno, pues los técnicos parece que llegan en excelentes condiciones a esta parte final de la batalla. Unos rudos que de pronto perdieron la brújula. Ahí tiene usted a Rey Bucanero acorralado por Místico. Y el público se le entrega a la nueva sensación de los cuadriláteros, este encapuchado técnico Místico. Y se mete fuerte el público de esta arena Coliseo con el Rey Bucanero. El que aparece ahora es el último guerrero. Ingresa Shocker. El grito desde las alturas, el apoyo para Shocker. Luchador muy fuerte, muy completo este último guerrero. Y observen ustedes, ahí golpeando a Shocker. En el centro del cuadrilátero. Y viene por la venganza Shocker, conecta con la derecha. Vamos a ver al hijo del Pato Soria. Mostrando la clase en esta tercera, Lombardo. Tal vez así, Miguel. Vean cómo Shocker intenta esta patada. Le sale con éxito a Shocker a la una, a las dos. El amago, la presentación. Esa presentación clásica que hace del 1000% guapo. Este es Shocker. Llegada de Místico. Flexibilidad muscular, su característica. Este es el Rey Bucanero que ustedes conocen a la perfección. Rey Bucanero se baja de su barco. Vamos a ver cómo actúa en esta ocasión. Se lo están llevando. ¿Cuál barco, mi maga? ¿Cuál barco? Es un visitaxi. ¿De dónde sacas eso? ¡Qué bárbaro, Magadán! ¡Qué bárbaro! ¡Vean esto! ¡Las tijeras en forma por demás increíbles! Místico mostrándose en todo lo que vale. Así es, y bueno, pues aquí está Tarzan Boy frente a Black Warrior en esta tercera caída. Ahí está conectando Black Warrior, el de la comarca. Hombre que tiene una gran velocidad. Así proyecta de frente y luego mete el codazo sobre la columna vertebral de Tarzan Boy. Gladiadores oriundos de dos de las horas más importantes en cuanto a lucha libre se refiere. La comarca lagunera y el estado de Nuevo León. Certero se muestra con esa patada Black Warrior. Mortal hacia el frente. Ahí está la clase, doctor. ¡Correcto! Esta es, amables amigos, la tercera caída desde la capital de la República Mexicana, uno de la comarca lagunera y el otro de la Perla de Occidente. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Shocker. Un mortal. ¡Óyeme nada más! Una plancha enorme. Regular, doctor. Y además se distrajo porque el tapetito de baño se le lanzó también el mortal hacia adelante. Vean a Místico. ¡Qué calidad para realizar este tipo de saltos! Tiene un resorte increíble. Se levanta del piso hasta 2 metros. Viene la patada en forma increíble. Místico en todos los aires. Logrando que Rey Bucanero sucumba. La máscara estaba floja, doctor. No vayas a empezar. Lo jaló de ¿La máscara qué? ¡La máscara! ¿Cuál la máscara, maga? Con descalificación, doctor. Claro. ¡La máscara! Señoras y señores, después de esta injusticia somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción, Sí es. Espectacularidad con sabor de Coliseo. Está en Televisa Deportes. Amables amigos de la República Mexicana en el aire. Los momentos estelares y vámonos con este que es el novato de la semana que corresponde en la escena a este que es Molotov, que está sometiendo a este que es la nueva figura del estado de Jalisco, Güero Loco.
Y vean nada más con este puente maravilloso de Molotov enorme. Señoras y señores, dejen lo que están haciendo porque viene el vuelo. Pongan mucha atención. Aquí viene Neutrón a la 1, a las 2. Se lanza con ese tope en reversa sobre Ramstein. El conteo fue inminente. Los ojos saltones de este chiquitín atestiguan la emoción y la vibración que se sintió en ese momento. Un tope con precisión matemática. Y vámonos, amables amigos de Televisa, lo espectacular de la semana. Tenemos en la escena a esta casal enorme. Zumbido jugándose la vida por encima de la tercera. Vean nada más, un mortal al frente. ¡Espectacular! Esta es la sección del técnico. Observen con mucha atención. 4:40, ceja del ring. Se lanza con ese movimiento de horqueta, abriendo el compás con mucha clase sobre el Rey Bucanero. 25 años como gladiador, todo un cuarto de siglo. Amables amigos, para agradecerles lo doloroso de la semana, tenemos en la escena esta que es el volador. Vean nada más cómo hace una raya en el aire de manera espectacular, jugándose la vida, volador enorme. Más adelante, no se pierda usted Campeonato Mundial de Parejas, Consejo Mundial de Lucha Libre, Atlantis y Panther campeones, para enfrentar a Verno y Mephisto retadores.